Continuando con este e-learning, vamos a hablar de lo que son las fuentes de datos. Como sabemos, en las hojas de cálculo, ¿no? Porque vamos a borrar, podemos ingestar data manualmente. Por ejemplo, yo voy a poner acá eh, Juan, y voy a poner 2, y voy a poner Pedro y voy a poner 4. Y acá tenemos datos de que Juan, por ejemplo, vendió 2 unidades y Pedro vendió 4. Hasta acá, todo bien, el proceso manual, pero nos podemos preguntar si no hay forma de traer estos datos dentro de uno para no ir al módulo de ventas y fijarnos qué cantidad vendió Juan o qué cantidad vendió Pedro e ir modificándolo manualmente, sino de una forma más automática que podamos traer estos datos que están en el propio sistema. La buena noticia es que obviamente se puede hacer y lo vamos a hacer desde nuestras fuentes de datos. Aquí tenemos el menú datos, que es un poco lo que comentábamos en el video anterior, que a medida que nosotros vayamos agregando fuentes de datos, nos van a ir apareciendo acá. En este caso no vemos nada porque justamente aún no tenemos fuentes de datos en nuestra hoja de cálculo. ¿Qué fuentes de datos vamos a usar? Tenemos dos principales, o son las que más se usan, y después tenemos algunas accesorias. Las principales son las tablas pivot y las listas que vienen de las vistas pivot y vista lista de Odoo. Vamos a trabajar en primera instancia con la pivot, que es en su preferencia la más útil y sobre todo la que tiene mejor performance dentro del sistema. ¿Cómo hacemos para llevar una tabla pivot a nuestra hoja de cálculo? Vamos, por ejemplo, aquí a ventas. Y dentro de ventas tenemos que ir aquí a la vista pivot. La vista en castellano se llama tabla dinámica. Esto por las dudas no confundir con el tabla dinámica que veíamos en el video anterior de insertar. Son cosas diferentes. Tómenlo en cuenta como que esto se llama pivot. Nos vamos a nuestra pivot y lo que nos va a generar es una tabla, en este caso de doble entrada, donde podemos ir agrupando y desagrupando algunos campos con una medida de resumen en su intersección, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, las ventas con una medida del total, es el total de la venta, el monto, por mes en este caso, y en columnas no tenemos desagrupado por nada, o agrupado, mejor dicho, simplemente tenemos los totales. Pero en este caso nosotros, por ejemplo, querríamos tener el vendedor, como hablábamos recién. Entonces, lo que hacemos aquí es achicar esto, que ahora solamente tenga los totales, no tiene ningún grupo asociado, y agrupamos acá por vendedor. Entonces ahora vamos a tener la medida del total por cada uno de los vendedores. Pero nosotros en el ejemplo recién dijimos que no queríamos el total, queríamos la cantidad de ventas, en este caso. Y vamos acá a número. ¿Qué número corresponde a la cuenta de cuántos registros de venta hay? Aquí un leve comentario, yo las ventas no las filtré, así que está tomando todo lo que tenemos en ventas. Para cada caso debería corresponder evaluar si son ventas confirmadas, si son ventas de algún cliente en específico, etc. Una vez que tenemos nuestra tabla pivot aquí, le damos a insertar en hoja de cálculo, pero antes lo que voy a hacer es las voy a ordenar porque lo podemos llegar a necesitar en algún momento. Los voy a ordenar aquí por número, haciendo clic, simplemente en la medida de la columna, le damos a insertar en hoja de cálculo y acá nos van a aparecer algunas opciones. Por ahora siempre vayamos a lo que es hoja de cálculo y vayamos a la hoja que creamos anteriormente que se llamaba mi hoja. Le damos confirmar y dentro de nuestra hoja de cálculo se inserta la tabla pivot que veíamos recién. Si nosotros nos vamos a datos, ya encontramos aquí con el identificador número 1 la pivot de órdenes de venta por vendedor. Bien, aquí, como vemos, se creó una hoja nueva. Cada vez que insertamos una fuente de datos, Odoo nos la muestra y
luego nos la lleva a una hoja nueva simplemente para no tener interferencias si veníamos trabajando con algo anteriormente. Aquí lo que podemos hacer directamente es copiar estos resultados, por ejemplo, y los pegamos en nuestra hoja principal, que se llama hoja 1. Vamos a ponerle principal. Y aquí esta la podemos borrar porque las fuentes de datos no necesitan mostrarse siempre dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Las fuentes de datos se cargan por atrás, una vez que nosotros las llevamos a nuestra hoja de cálculo, y Odoo lo que hace con las fórmulas que vemos que traen acá cada vez que la insertamos, va a buscar esos valores. Pero si esto no lo tuviese, si yo borraría todas estas fórmulas que están acá, nuestra fuente de datos sigue existiendo y en caso de requerirla, la podemos llamar. Así que con esto tenemos el cómo insertar nuestra fuente de datos que es la pivot. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo se inserta una lista.